En este video, súper rápido, les voy a enseñar cómo hacer los gráficos a partir de los datos del Banco Central, como les había mencionado en la clase. Pues ya saben que lo primero que tienen que hacer es entrar a la página del Banco Central de Nicaragua. Una vez que entran a la página, ya saben que en las publicaciones hay diferentes tipos de temática, un montón de información, pero ya saben que para ver los datos es aquí, estadísticas y estudios. Ya saben que aquí tienen diferentes tipos de indicadores, pero la parte donde están mejor agrupados, más resumidos, es aquí en la base de datos estadísticos. Como les digo, la idea no es que sean expertos, pero por lo menos que sean capaces de saber dónde buscar datos, si quieren hacer alguna investigación, de manera de cultura general. Vamos a hacer el ejemplo, si recuerdan, cuando entran a esa parte de la base de datos, aquí tienen el índice de los diferentes indicadores que tienen: producción, precios, empleo y salario, monetario, sector de depósitos, sociedad de depósitos, sector externo, finanzas públicas. Recuerden que en la siguiente clase vamos a empezar a ver cuál es la estructura del Estado de Nicaragua, los diferentes organismos, este tipo de cosas, y van a entender mejor qué tipo de datos son los que el Banco Central de Nicaragua recopila a partir de qué ministerio como tal. Es decir, cuando hablamos de empleo y salario, saben que el INS es la principal institución que le comparte al Banco Central los datos. Estamos hablando del sector externo, ya importan otras organizaciones como el CETREX, que es el tema de las exportaciones. Si es finanzas públicas, es lo que el gobierno central, que maneja la parte fiscal, los impuestos, etc. Entonces eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Entonces aquí ya saben, tienen diferentes tipos de producción, lo estuvimos viendo en la clase pasada. Cómo se clasifica, aquí tenemos el tema de los precios. Ya saben que con precios hacemos referencia a la inflación, índice de precios al consumidor. Este es el indicador para medir inflación. Lo tenemos tanto nacional, como también tenemos empleo y salarios, sector monetario, sociedades de depósitos, sector externo, finanzas públicas. Pueden ver el tema de las finanzas públicas, el sector público, tanto no financiero como gobierno central, no están disponibles ahorita, así que vamos a hacer el ejemplo con el mercado de trabajo, que fue el último tema que estuvimos viendo. Si recuerdan, estuvimos viendo que acá tenemos, por ejemplo, indicadores de empleo, asegurado INS, que es el indicador que mide el empleo formal, y sale cuántos son empleados del gobierno central como tal. Tenemos el salario nominal y el salario real. Si recuerdan, el real es cuando tomamos un año base de referencia y el nominal es el que se va calculando a medida que van avanzando los precios de cada año específico. Entonces vamos a hacer un gráfico rápido del salario real de Nicaragua. Si se fijan, en la fuente es el Ministerio del Trabajo. Como les digo, según el tipo de indicador, existen diferentes ministerios que recopilan esos datos. Si pueden observar, voy a cerrar esto. Ahorita lo que hice fue darle clic aquí en el nombre para poder ver la vista previa en internet. Pero si yo quiero descargarlo para poder hacer gráficos, analizarlo, qué sé yo, en un tipo de investigación, ya saben que tienen que seleccionarlo acá, desde el Excel. Entonces inicia la descarga automática. Donde me lo guardó en las descargas. Lo pongo en el escritorio pues, para ordenarlo y ya lo abro. Entonces, si se fijan, esta es la misma tabla que teníamos en internet. Como les había mencionado, cuando estamos hablando de los datos, los dos grandes grupos son la serie de tiempos, y de ahí parten las investigaciones longitudinales, y tenemos el corte transversal. En este caso, yo les mencionaba que todos los datos que sacamos del Banco Central tienen que ver con series de tiempo. Es decir, son datos longitudinales. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años y en este caso un solo indicador, que es el salario real. Cuando estamos hablando de asegurado INS, salario nominal, exportaciones, etc., todos los indicadores que están en el Banco Central siempre son de carácter longitudinal. Tenemos muchos años, pero un solo indicador estamos valorando. Ya saben que cuando tenemos de corte transversal es lo contrario. Tenemos muchos indicadores, pero un solo año. Siempre que hablan sobre encuestas nacionales, son de corte transversal. Por poner un ejemplo, la encuesta de medición de nivel de vida, yo les hablé que se hizo en el 2009. Esa encuesta se aplicó a muchas familias del país, pero solo en el año 2009. Entonces se tenían muchas observaciones de diferentes sujetos para un solo año. Contrario a lo que tenemos en este caso, el salario real. Entonces, sencillito, si se fijan, del 89 al 93 no tenemos disponibles los datos. Ya saben que lo primero que hay que analizar es el título. Estamos hablando de salario real nacional a nivel de país, estamos hablando de Córdoba.
Si recuerdan cuando vimos los asalariados INS, decía miles de personas. Entonces, como decía miles, el dato que tenía acá tenía que multiplicarlo por 1000 para tener el dato real. En este caso, directamente en Córdoba. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Supongan que quiero ver la evolución del salario real en Nicaragua a partir del año 94 hasta el año 2012 que tenemos estos datos. Si lo quiero por mes, ya saben que utilizo estos datos que están acá. Si quiero el promedio anual, simplemente utilizaría esta columna. Entonces, sencillo, selecciono esta columna de los años. Selecciono la última columna, que es el salario real promedio, es decir, estoy tomando solo el promedio por cada año, no estoy tomando mes a mes. Y ya, literalmente inserta en el gráfico. Siempre es de los gráficos recomendados. Y aquí lo tienen. Vamos a seleccionar la serie de tiempo, porque ya saben que la serie de tiempo son los ejemplos que estuvimos viendo, se utilizan así las líneas. Las barras y otros también se podrían utilizar, eso lo dejo a preferencia de ustedes. Yo no seleccioné el nombre del gráfico, pero ya saben que aquí simplemente se lo cambian. Es decir, esto es el Excel básico. O sea, aquí podríamos escribir salario real promedio en Nicaragua. Y listo, ya tienen el gráfico. Si se fijan, pues esto después ustedes lo pueden ordenar como quieran, lo pueden hacer más grande. Aquí tienen la serie de años en el eje de la X, desde el 94 al 2012, y aquí tienen el rango. Si pueden observar, ha existido pues, un crecimiento más o menos constante. La tendencia, si se fijan, siempre va creciendo. Hubo una caída en el año 2007-2008. En el 2009 todavía empezó a recuperarse y empezó a crecer un poco en el 2010. Esta caída que está acá inició con la crisis global financiera que nació en Estados Unidos, pero se extendió a todo el mundo, entonces a Nicaragua también nos afectó de una u otra manera. Pero sí, en largo plazo la tendencia es positiva. Y listo, muchachos, aquí tienen el gráfico. Ya saben que esto después lo pueden copiar y pegar donde quieran, en caso de que hagan un documento de Word o donde sea que estén haciendo la investigación. Y pues yo les enseñé cómo analizar este tipo de gráficos. Por ver un ejemplo más, vamos a hacerlo con los asegurados INS. Descargamos el Excel. Buscamos la ubicación, mostrar la carpeta. Aquí está. Si recuerdan, dijimos que el empleo formal se mide a través de los asegurados en el INS. Asegurado INS. Entonces leemos el título, asegurado INS, es empleo formal, y estamos hablando de miles de empleados. Aquí podríamos hacer exactamente el mismo caso que hicimos para el gráfico pasado. Las fuentes del INS. La única diferencia es que estamos hablando de miles de empleados. Obviamente que en el 2017 no habían 902 empleados registrados en el INS. Es demasiado poco. Y eso es porque está valorado, los valores de estos indicadores están en miles de empleados. Yo tendría que crear primero la variable y hasta después podría hacer el gráfico. Entonces vamos a crear esa variable primero. Entonces agarro los valores de acá, multiplico por 1000 porque tengo miles de empleados. Entonces lo que estamos hablando es que en el 2017 habían efectivamente 912.900 personas registradas. Ya estábamos, si se fijan, acercándonos al millón. Pero pues con el tema de la crisis ya saben que todo eso ha caído. De hecho se estima que han habido una pérdida como de 140.000 empleados. Entonces a lo largo de la historia, por lo menos desde que se tiene registro, nunca hemos superado el millón de empleados asegurados. Esta cifra no es muy alta, si estamos hablando del sector formal, porque como estuvimos hablando la vez pasada, solo en Managua la población supera el 1.2 millones de personas y en el nivel de país ya saben que somos más de 6 millones, acercándonos a los 7 si no me equivoco. Entonces eso nos dice un poco de cómo está el empleo formal en Nicaragua. Pero bueno, al igual que el caso anterior, agarramos los años.
y los datos para calcular, para hacer la gráfica de serie de tiempo. Aquí simplemente mantengo apretado Control después de seleccionar los años para que se me guarde. Luego selecciono esto manteniendo Control apretado y ya seleccioné ambos datos. Y ya puedo insertar mi gráfico. Si se fijan, aquí está la tendencia. Miren, pueden elegir este tipo de gráfico. El de barra no está recomendable en este tipo de gráfico. Puede ser este o el mismo. Ya saben, después le cambian el nombre del gráfico, doble clic. Y según lo que estuvimos estudiando, la entrega, que el caso práctico que trabajamos, aquí claramente se mira. O sea, si ustedes tienen que analizar esto, pueden explicar cómo ha ido incrementando el empleo formal en Nicaragua. Y eso se ha explicado por muchos factores: el crecimiento del país, las diferentes industrias, la tercerización. Básicamente en el siglo pasado no existían estos call centers, el crecimiento de los bancos, el sector financiero como tal, y muchas otras razones que hemos venido viendo sobre el crecimiento económico del país. Pero ya saben cómo analizar el gráfico. Y listo, muchachos. Esa misma tónica es la que se utilizaría si ustedes quieren graficar cualquier tipo de indicador de los que tienen aquí en el Banco Central. Bueno, seguiremos viendo el tema durante clase y espero que les haya servido.